Ya sabemos cómo multiplicar matrices, como el método para multiplicar las matrices. Ahora veamos una aplicación en la que nos va a quedar claro por qué multiplicamos matrices de esa forma tan enredada en vez de hacerlo como elemento por elemento. ¿Sí? El ejemplo que vamos a ver en este video es sobre las cadenas de Markov, que es un ejemplo bastante común en economía, pero vamos a hacer un ejemplo sencillo. Entonces, digamos que tres competidores en la telefonía móvil. ¿Sí? Entonces, digamos que en Colombia fueran ETB, Claro y Virgin. Ok, entonces, ¿qué va pasando? Lo que va pasando es que los clientes van cambiando de empresa. Entonces, por ejemplo, hay clientes que estaban en Claro y que se pelearon con Claro y se fueron para ETB. Hay otros clientes que están, no sé, en Virgin y entonces ya no quieren más Virgin y se pasan a Claro. Ahora, hay otros que, por ejemplo, estaban en ETB y decidieron quedarse en ETB. ¿Sí? Entonces, esas flechas me muestran todos los posibles flujos que hay para un cliente, todos los posibles flujos entre esas tres empresas. Ahora, observen que es un modelo bastante sencillo, en el sentido de que no estoy diciendo que haya ninguna flecha que, por ejemplo, salga de Claro y se vaya para fuera de este diagrama. ¿Sí? O sea, estoy asumiendo que si se va de Claro, se va para alguna de las otras dos y no que simplemente se quedó sin teléfono celular. ¿Sí? Lo otro que estoy también asumiendo en este modelo es que no hay nuevos clientes. Es decir, yo no tengo ninguna flecha que de repente entre al sistema, sino que los clientes están en el sistema y se mueven dentro del sistema. Ok, ahora uno puede analizar ese mercado. ¿Sí? Entonces digamos que se hizo un análisis de mercado y se concluyó que al cabo de un año los movimientos eran como están marcados acá. Es decir, por ejemplo, expliquemos este 20%. Quiere decir que el 20% de la gente que estaba en Claro, al cabo de un año se termina pasando a Virgin. Sí, estos datos son inventados, obviamente. Ahora, de los que estaban en Claro, el 20% se fue para Virgin, el 40% se quedó en Claro y el otro 40% se fue para ETB. Entonces observen que las flechas que salen de Claro, esta de acá, esta de acá y esta de acá, suman el 100%. ¿Sí? No necesariamente las que entran a Claro tienen que sumar esa cantidad. ¿Listo? Ok, ahora, con ese flujo de clientes, vamos a armar una matriz. ¿Sí? Entonces, primero hagamos esta tabla de acá. Entonces, tengo ETB, Claro, Virgin, esas son las columnas, y tengo lo mismo en las filas. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería este 0.5? ¿Sí? Este 0.5 corresponde a personas que estaban en Virgin y que se pasaron a ETB. Entonces, devolvámonos al diagrama, personas que estaban en Virgin y se pasaron a ETB, 50%, o sea, 0.5. Entonces, a partir de este diagrama podemos armar esta tabla. Si quieren pueden hacer pausa un momento para asegurarse que entienden cada uno de los números que hay en esta tabla con respecto a este diagrama. Ahora, este arreglo rectangular de números pues es una matriz. Vamos a llamar a esto nuestra matriz de flujo, el flujo de los clientes que se mueven de una empresa a la otra. Ok, ahora, cojamos el siguiente escenario. Digamos que en un cierto momento, que voy a llamar t igual a 0, ¿sí? En ese momento, en ETB había 10.000 usuarios, en Claro había 6.000 y en Virgin había 1.000. Con estos datos voy a armar un vector. ¿Sí? Siempre cuando uno está aplicando es súper importante saber a qué corresponde cada cosa. ¿Sí? Entonces, ya una vez que tengo este vector, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestra matriz de flujo, que es esta que ya encontramos, y vamos a multiplicarla por este vector de acá. ¿Okay? Entonces, lo primero que hacemos es mirar que sí se pueda multiplicar. Entonces, esto es una matriz de 3 por 3, esto es un vector de 3 por 1, ¿ok? Y como el número acá de columnas es igual al número de filas, entonces sí podemos hacer esa multiplicación y el resultado va a ser de 3 por 1, ¿ok? O sea, nuevamente un vector. ¿Cómo era que multiplicábamos esto? Este por este, más este por este, más este por este, nos daba el primero, etc. Ahora, lo que nos interesa acá no es tanto cómo se hace el cálculo, ¿sí? Sino qué significa ese resultado que encontramos.
Eso es lo que nos interesa. Entonces, veamos lo siguiente. Para calcular este primer resultado de acá, lo que hicimos fue 0.7 por 10.000 más 0.4 por 6.000 más 0.5 por 1.000, que es esto que está acá. Ahora recordemos qué es cada cosa, ¿sí? Esto era el 70% de los que estaban en ETB se fueron a ETB. Y eso lo estoy multiplicando por 10.000, que es el número de clientes que hay en el T0, en T igual a 0. Ese es el número de clientes en ETB. Entonces estoy calculando es el 70% de los clientes de ETB. Esto que estoy haciendo acá es el 70% de los clientes de ETB. Y esos son los que se quedan en ETB. Ok, el siguiente pedazo. Este 0.4 era los que estaban en Claro y se fueron para ETB al cabo de un año. ¿Sí? Entonces, eso lo estoy multiplicando eso lo estoy multiplicando por el 6.000. ¿Sí? Esto lo estoy multiplicando acá. Y este 6.000 es el número de clientes en Claro. Entonces estoy calculando el 40% de los clientes de Claro. Y esos son los que terminan en ETB. ¿Okay? Entonces el 40% de los clientes de Claro. Y el último pedazo es el 50% de los clientes de Virgin. Y esos son los que se van para ETB. Observen el diagrama. Me acerco un poquito más. Entonces, en el diagrama, el 70% de los de ETB se queda en ETB, el 40% de los de Claro se va para ETB y el 50% de los de Virgin se va para ETB. Entonces, lo que estoy calculando es cuántos clientes quedaron en ETB al cabo de un año. ¿Sí? Este número de acá, este 9.900, son todos los clientes que terminan en ETB un año después, es decir, en T igual a 1. Ok, ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuántos clientes hay en cada empresa al cabo de 2 años? ¿Sí? Entonces, aquí en este modelo, en este video, estamos asumiendo que esta va a ser la matriz de flujo todos los años, ¿sí? Como si todos los años hubiera los mismos porcentajes de flujo. Entonces, vamos a coger lo que hay en T0. Estos son los clientes de TV, los clientes de Claro y los clientes de Virgin. Esto es en T0. Ahora, si cojo la matriz de flujo y la multiplico por ese vector, lo que obtengo en total, ¿sí? Es la distribución de los clientes al cabo de un año. Entonces, espérenme un segundito, yo me corro para acá. Entonces, cuando multiplico estas dos, obtengo esta, ¿sí? Que es lo que está pasando al cabo de un año. Pero si cojo la matriz de flujo y vuelvo a multiplicarla por este vector, pues el resultado total va a ser el número de clientes en cada sitio al cabo de 2 años. ¿Sí? Entonces, en ETB, en el T igual a 0 había 10.000 clientes. Un año después había 9.900 clientes. Y un año después había 10.030 clientes. Una cosa interesante aquí para observar es que fíjense que esto no se comporta igual de un año para otro, ¿sí? Porque pues uno diría, listo, acá sí disminuyó, pues va a volver a disminuir y resulta que no, acá disminuyó, luego aumentó, no es tan fácil de analizar, ¿sí? Ok, entonces, lo que hicimos fue coger el vector del número de clientes en cada empresa, coger la matriz de flujo, multiplicarla por eso y el resultado volvimos a coger la matriz de flujo y lo multiplicamos por eso. Y así obtuvimos el número de clientes en cada empresa 2 años después. Ahora pensemos un segundito en cosas que nosotros sabemos, propiedades que sabemos de la multiplicación de matrices. En vez de haber primero multiplicado estos dos y luego el resultado haberlo multiplicado por m, hubiéramos podido más bien multiplicar m por m primero y luego el resultado, que es m cuadrado, multiplicarlo por u. Eso lo podemos hacer porque la multiplicación de matrices es asociativa. Entonces, veamos qué quiere decir lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hicimos? Cogimos el vector y la matriz de flujo, los multiplicamos y luego ese resultado lo multiplicamos otra vez por la matriz de flujo. Ok, hubiéramos podido más bien multiplicar la matriz de flujo por la matriz de flujo y el resultado multiplicarlo por el vector de clientes. Ahora, ¿por qué sí podemos multiplicar estas dos matrices? Esta es de 3 por 3
esta matriz es de 3 por 3, como el número aquí de columnas es igual al número de filas de esta, se puede multiplicar y el resultado va a ser de 3 por 3. ¿Sí? Ahora, este es el resultado de la multiplicación de esas dos matrices. ¿Sí? Vale la pena que pongan una pausa y se aseguren de que saben obtener esto. Obviamente usen una calculadora, ¿sí? Pero asegúrense que saben obtener esto. Por ejemplo, este 0.18, ¿sí? Que está acá en la segunda fila y en la tercera columna. Quiere decir que va a ser el producto punto de la segunda fila de acá con la tercera columna de esta. 0.2 por 0.5 me da 0.1. 0.4 por 0.1 da 0.04. 0.1 por 0.4 da 0.04. Entonces nos quedó 0.1 más 0.04 más 0.04. Eso es 0.18. Y así se calculan todos los elementos de esa matriz. Ok, ahora cuando multiplicamos esta matriz, que ya es la de flujo al cuadrado, esto ya es m al cuadrado, y lo multiplicamos por el vector de los clientes en t igual a 0, pues vamos a obtener la cantidad de clientes en cada empresa en t igual a 2. Ok, ahora olvidémonos un momento de la cantidad de clientes. Digamos que no sabemos cuántos clientes había, ¿sí? Pero sí sabemos cuál es la matriz de flujo y podemos calcular la matriz de flujo por ella misma, ¿sí? O sea, podemos calcular esa matriz que calculamos ahorita, que es este m cuadrado. Y podemos preguntarnos qué significa cada uno de los números en esa matriz, ¿sí? Entonces, observemos qué es lo que está pasando. Este número, por ejemplo, digamos que vamos a tratar de entender este número. Este número está en la columna de Claro y está en la fila de ETB. O sea, lo que debería hacer es clientes que estaban en Claro y que terminaron en ETB. ¿Cuándo? Al cabo de 2 años. ¿Sí? Vamos a revisar eso. ¿Sí? Entonces, veamos con las cantidades que teníamos. En Claro inicialmente había 6.000 clientes. Al cabo de un año, el 40% de los clientes de Claro se fue para ETB, eso da 2.400. El 40% se quedó en Claro y el 20% se fue para Virgin, eso da 1.200. Obviamente si suman esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad, pues les va a dar el total que teníamos. Ok, esto fue en el primer año, estos movimientos fueron en el primer año. Ahora, ¿qué pasó en el segundo año? De los que estaban en ETB, el 70% se quedó en ETB, eso nos da esta cantidad. El 20% se fue para Claro y el 20% de esta cantidad es 480. Y el 10% se fue para Virgin. De los que estaban en Claro, el 40% se fue para ETB, el 40% se quedó en Claro, el 20% se fue para Virgin y acá les voy poniendo las cantidades que corresponden a esta. Y en Virgin el 50% se fue para ETB, el 50% de 1.200 a 600, el 10% se quedó en Claro, se fue para Claro y el 40% se quedó en Virgin. Ok, ahora devolvámonos otra vez, ¿qué era lo que estábamos tratando de interpretar? Este número de acá, que era de los que estaban en Claro, ¿cuántos se terminaron yendo para ETB? Obviamente no cuántos, esto acuérdense que son porcentajes, ¿sí? Entonces, de los que estaban en Claro, que eran estos 6.000, al cabo de 2 años, ¿cuántos terminaron en ETB? Terminaron en ETB estos 1.680, estos 960 y estos 600. Si sumamos eso, nos da 3.240. Y 3.240 es el 54% de 6.000. Pueden calcular eso. 3.240 dividido entre 6.000 da 0.54. ¿Okay? Entonces, efectivamente, esta va a ser como una matriz de flujo, pero para 2 años consecutivos. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué elemento de qué matriz debo mirar para determinar el porcentaje de personas que comenzaron en ETB y que 10 años después terminaron en Virgin? ¿Okay? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, como estamos pensando en algo que pasa después de 10 años, ¿sí? Entonces, pues tenemos que coger la matriz de flujo anual, multiplicarla, otra vez la matriz de flujo anual, multiplicarla 10 veces, ¿sí? Porque cada matriz corresponde a lo que pasa en un año.
O sea, eso es lo mismo que hacer M a la 10, la matriz de flujo a la 10, multiplicada por la cantidad de clientes. Listos. Entonces, esa matriz M a la 10 va a ser una matriz de 3 por 3. ¿Por qué? Pues porque esta era de 3 por 3, esta también, cuando la multipliqué, me dio de 3 por 3. Y si esa la multiplico por una de 3 por 3, pues también me va a dar de 3 por 3. Y así. Esto así hasta que llegamos al final. Entonces va a ser una matriz de 3 por 3. Estamos pensando, al cabo de 10 años, personas que estaban en ETB y terminaron en Virgin. Entonces cogemos la columna de ETB, la fila de Virgin, y este elemento que está acá nos va a decir el porcentaje de personas que comenzaron en ETB y terminaron en Virgin. Ahora imagínense que para pasarse de ETB a Virgin en esos 10 años, pues hay un montón de caminos. Yo puedo haber estado, por ejemplo, 9 años en ETB y al puro final pasarme a Virgin. O puedo haber estado solo un año en ETB y después durar 9 años en Virgin. O puedo haberme pasado a Claro un rato y después a Virgin. ¿Sí? O puede ser todavía peor, me puedo haber pasado a Virgin, después a Claro, después a ETB, después a Claro, después a Virgin. ¿Sí? Todos esos caminos son posibles caminos para ir de ETB a Virgin en esos 10 años. Pero lo que esto me está diciendo no es cuál es el camino, sino simplemente el resultado ya total, ¿sí? Del porcentaje de gente que empezó en ETB y terminó en Virgin.